Amén, aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Proverbios 17, 27. Puestos de pie, vamos a leer solo este versículo. Lo vamos a leer juntos. Amén. Proverbios 17, 27. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leerlos juntos, hermanos. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Amén. Vamos a orar por la palabra. Bendito Dios y Padre eterno, te bendecimos, Señor mi Dios, en esta hora. Y Padre, queremos poner en tus manos nuestras vidas, Señor. Hemos venido, Señor, a ser enseñados, mi Señor, por ti. Que tú, Señor, mi Dios, seas cada día, Señor, revelándonos tu palabra, mi Dios. Y como decía mi hermano, Señor, que día con día podamos vivirla, Señor, y podamos conocerte más, podamos enamorarnos más de ti, Señor, mi Dios, y podamos seguir adelante, Señor, mi Dios. Que tu palabra sea, Señor, mi Dios, un instructivo, Señor, en nuestras vidas, Señor, en cómo tenemos que comportarnos como hijos tuyos. En tus manos ponemos al portador de ellas, Señor. Te pedimos que tú lo uses, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándolo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a la palabra. Esperamos la señal. Gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto poder estar hoy en la casa de Dios. Y vamos a seguir hablando de lo que se ha venido hablando durante este mes de julio. El tema general es sabios y necios. Y hemos estado meditando algunas cosas acerca de los sabios y de los necios. Y yo creo que también a veces nos sirve para ubicarnos, ¿verdad? Si somos sabios o somos necios. Por ahí me tocó compartir ahí en Maranata en la enseñanza dominical y me llamó mucho la atención una imagen que puse ahí en el estudio. La iba a traer hoy, pero la verdad es que no alcancé a hacerlo. Y hay un varón que está la escritura, alguien está hablando con la escritura y el varón en la imagen tiene los oídos tapados así, ¿no? Y entonces precisamente estábamos hablando de la necedad del hombre. Ya leíamos Proverbios 17, 27. El tema de hoy, hermanos, es afilando. Aunque yo creo, ahorita vamos a usar un texto, aunque yo creo que el texto nos habla precisamente de eso, hay otro texto que en Proverbios mismo, que es Proverbios 27, 17, o sea, al revés la cita, que habla precisamente de este asunto de afilar. La verdad es que hay veces que cuesta trabajo como poder llevar a cabo, desarrollar algún tema. Hoy me pasó esto, pero lo que Dios estuvo hablando a mi vida fue lo que vamos a ir determinando. Y entonces cuando yo pensaba en este tema de afilar o de afilando, decía, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Porque hay textos en la Biblia, hay uno que ahorita vamos a ver muy conocido que usamos, y entonces empecé a buscar en este sentido qué decía la Biblia acerca del término afilando. En la Biblia se usa el término afilando en un sentido literal y también en un sentido simbólico. Hay maneras en que la Biblia lo interpreta y, como les decía hace un momento, aparece en varios textos de la Biblia, ¿no? Y a veces con significados muy profundos. ¿Cómo se emplea este término? Mira, en los usos literales, así tal cual, por ejemplo, habla de las herramientas y las armas.
No las vamos a buscar todas. Primera de Samuel 13:20 dice: los israelitas iban a los filisteos para afilar sus herramientas agrícolas como arados y hachas. Por ejemplo, ese es un texto donde la escritura habla de el término afilar, ¿no? Literalmente hablando. En Ezequiel 21, 9 al 11, dice: Dios habla de una espada afilada y pulida, lista para la matanza, como un símbolo de juicio. Por ejemplo, ahí está hablando en un sentido simbólico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Deuteronomio 32:41, Dios dice: cuando afilé mi espada flameante, mostrando, ¿verdad?, la preparación que Dios hacía para ejecutar justicia, también en un sentido simbólico, ¿verdad? Y además, bueno, temas que Dios relata y usa en esas citas que vemos. También, hermanos, la Biblia la aplica en las relaciones humanas y en el crecimiento personal. Mira, esta es la cita que te decía, Proverbios 27:17, al revés de como leímos, 17:27, este es 27:17. El hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Este versículo, hermanos, lo que nos está tratando de decir es que se usa la imagen del afilado para poder ilustrar cómo las personas se fortalecen mutuamente a través de la interacción, de la corrección y el apoyo. No del juicio, hermano, no de decirle a alguien: oye, es que mira, ¿no? Y entonces nos lo acabamos, hermano. Y entonces nos convertimos como cuchillitos de palo, ¿no? Y entonces y ahí el término, ni tenemos filo, pero ahí estamos, hermanos, ¿verdad? Como cuchillitos de palo. Entonces, esto tiene que ver precisamente con un apoyo, sí, con una corrección, como la Biblia también nos enseña a poder corregirnos unos a otros o a poder arreglar las cosas unos con otros, y tiene que ver precisamente con esto. Y mira, en alusión a lo que leíamos en Proverbios 17:27, con respecto a las palabras, mira lo que dice la versión Dios habla hoy: es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. Y yo quisiera hacer una pregunta hoy: ¿quién es así, hermano? Mira, a veces, perdóname, ¿no?, pero no nos piden la opinión y ya la dimos. Ni te pidieron la opinión, pero tú ya, hermano, sabiamente emitiste tu opinión y ya dijiste lo que piensas. Y a veces, hermanos, cuando también eso lo compartíamos allá, cuando nos piden una opinión, sobre todo de otra persona, hermano, tenemos palabras sabias para poder acabarnos al hermano. Y siempre me recuerdo de las palabras del pastor: y a veces tenemos razón, pero eso no nos da el derecho. Eso no te da el derecho. Pero cuando alguien te pide una opinión, mira, somos bien prontos, hermanos, rápidos. Luego, hermanos, sí, mira, yo creo que pum, y damos ahí, hermanos, muchas opciones, ¿verdad?, de cómo poder, en vez de apoyar al hermano, corregirlo con vara, hermano, la corrección con vara. Entonces, tenemos que ser, hermanos, sabios, y tenemos que aprender a hablar poco. Y si no te preguntan, mira, mejor guardar silencio. Y dice la segunda parte del versículo: y de inteligentes mantener la calma. ¿Cuántos somos calmados? Ya me apunté. ¿Cuántos te dicen algo y tú, no hay problema, no hay problema? La verdad es que son cosas que nos cuestan trabajo poder hacer. Mira, el Salmo 64:3 dice que afilaban su lengua como espada. Aquí se usa, hermanos, la definición para describir a quienes usaban palabras cortantes o maliciosas. Y entonces, hermanos, la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que opinamos. Tenemos que ser muy precavidos en ese sentido, porque podemos deshacer a alguien, hermano.
Sabes, yo creo, hace unos días hablábamos con una persona y precisamente yo creo que uno de los temas hoy principales de división en la iglesia es esto. Hablamos del hermano. Y entonces, no, el hermano Emilio, pero me la va a pagar, me vio re feo. Entonces, qué fea camisa trae el hermano, ¿no? Y cosas de esas. Y sabes, hoy uno de los problemas principales en la escritura, hermano, que en la escritura nos hace ver, en la iglesia, es precisamente esto. A veces somos ligeros para hablar del hermano, para emitir una opinión, hermanos, aún cuando nadie nos la pidió, aún cuando nadie nos dijo, hermano, ¿tú qué opinas? Y entonces nosotros ligeramente hablamos. Mira, hermano, quisiera que fuéramos ahí al Salmo 64, precisamente. Voy a leer algunos versículos. Perdóname, estoy mal en la cita. Es Eclesiastés 10, perdóname, hermano. Eclesiastés 10, discúlpame. Versículo 10 al verso 14. Yo voy a leer Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Y mira lo que dice la Escritura. Si el hacha se desafila y no se vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. ¿De qué sirve a un encantador si la serpiente muerde antes de ser encantada? Y mira lo que dice el 12, las palabras del sabio le atraen simpatías, pero la del necio son su propia ruina. Comienza diciendo, así dice la versión, hermanos, Dios habla hoy, puras tonterías, y acaba diciendo las peores estupideces. Al necio no le faltan las palabras. ¿Quién puede decir lo que ha de suceder si nadie sabe nada del futuro? Y mira, esto describe exactamente lo que hemos estado hablando. O sea, hermano, de verdad, o sea, nosotros, insisto, opinamos ligeramente y entonces hablamos hasta de lo que puede pasar y lo que puede suceder. Y ya hicimos, hermanos, todo un análisis y hicimos una teoría, hermanos, y una hipótesis y ya, hermanos, ya lo tenemos todo bien cuadrado. Y resulta ser, hermano, que cuando nosotros venimos a la Escritura, lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Cuando las palabras del necio, hermano, son en ese sentido, eso provoca la propia ruina del hombre. De aquel, hermanos, que emite juicio. Pero dice, al necio no le faltan las palabras. O sea, el necio, opina, habla, dice, y otra vez. Y entonces, hermanos, puede acabar en una catástrofe eso. De verdad que sí, hermano. Si el hierro está, hermanos, embotado y no se afila, el filo hay que ejercer más fuerza. Hay que estar, hermanos, afilando, ¿verdad? Estar preparados. En ese sentido es que la Biblia nos dice, hay que estar, hermanos, teniendo cuidado con esto. Estate atento, esté entendido, estate preparado. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Lo que nos quiere decir este versículo, hermanos, o estos versículos, es que hay que prepararse bien. Hay que estar listos. Es como la herramienta, hermanos, como afilar la herramienta. Es más eficaz que actuar sin reflexión. Tenemos que ser prudentes, hermanos. Decía mi mamá una frase, ahí vas como el Borras. Yo nunca conocí al Borras, ¿usted lo conoció? Pero mi mamá decía, ahí vas como el Borras. Pero sí entendía lo que quería decir. Ni lo pensabas, pero ahí ibas. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Ahí voy como el Borras. Y entonces tiene que ver con todo esto.
No reflexionamos a veces lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, y nos volvemos necios, hermanos. En esta porción de la Escritura nos lleva a hacer una reflexión, hermanos, de manera espiritual. El acto de afilar en la Biblia tiene muchos sentidos, muchas representaciones, pero aquí especifiqué 3. Hay que estar preparados, hermanos, para la acción, para la justicia, para la batalla, para el trabajo, hermano. Para eso hay que estar listos, para eso hay que estar afilados. El pastor decía el otro día, ¿verdad? Hermanos, vamos a pintar acá arriba. Y ya sé quién va a venir. O sea, lo que nos gusta, sí, hermanos, lo que no nos gusta, no. Hay que estar afilados para todo, para el trabajo, hermano, para la batalla. Por eso a veces, hermanos, vienen las pruebas a nuestras vidas, hermanos, y a veces cualquier cosa que nos haga así, nos manda por allá. Porque no estamos listos, porque no estamos preparados. Tuvimos una reunión de alabanza allá en Maranata y decía el pastor, sí es cierto, o sea, tocar está bien, ¿no? Y nos hacía reflexionar en esto. ¿Y cuánto tiempo oras? ¿Y cuánto tiempo lees la palabra? ¿Y cuántas veces pudiendo congregarte no lo haces? Tiene que ver con todo. No solamente ser hábil para tocar un instrumento y venir y ejecutarlo de la mejor manera. Lo uso como ejemplo. Tiene que ver, hermanos, con estar afilados, listos, preparados para cualquier situación. También, hermanos, tiene que ver con la mejora personal a través de las relaciones y la sabiduría. Hermanos, el congregarnos nos sirve para eso, para relacionarnos, sí con Dios, pero también con los hermanos, para poder tener, hermanos, una relación de hermandad. Mira, yo antes pensaba y tenía ese pensamiento erróneo donde decía, el hermano va y todo le dice al pastor. Pues si tiene a Dios, que le diga a Dios, ¿para qué le dice al pastor? Nada más va y lo carga. Ese era mi pensamiento. Y a veces, ¿sabes qué necesario es que llegue tu hermano y te diga, oye, te puedo ayudar? Se siente bien bonito, hermano. Cuando alguien llega y te ve en la necesidad y te toca el hombro y te dice, hermano, ¿cómo te ayudo? Pero pues si no vienes, si no te relacionas con ellos, si no los ves, ¿cómo fortaleces, hermano? ¿Cómo mejoras esas relaciones personales con los hermanos? Y sobre todo, hermanos, el poder de las palabras, para bien o para mal. Las palabras se las lleva el viento. No, no se las lleva el viento. Las palabras tienen poder sobre las personas a las que se las decimos. Y alguien, sabes, hermanos, débil emocionalmente, tú te lo puedes acabar con un buen discurso. No sé si te ha pasado también, hoy están muy de moda los coachings, ¿los han escuchado? Hoy trabajan con tus emociones y te dicen y te animan y te llaman, o sea, influyen sobre tus emociones, con una palabra de aliento, con una motivación. Claro que las palabras no se las lleva el viento, las palabras, hermanos, tienen poder para bien o para mal. Por eso, hermanos, Proverbios 17:27, la cita que tomamos como referencia, nos ofrece, hermanos, una enseñanza poderosa sobre el valor del silencio y la prudencia que tenemos que tener al hablar, al comentar algo. Hay algunas enseñanzas, hermanos, en este versículo, y nos dice, hermanos, lo que leíamos, hablar menos demuestra sabiduría. Cuando tú hablas y hablas y hablas, hermanos, yo tengo un amigo que tú pregúntale de algo y para todo tiene respuesta, para todo, y tú podrías decir, oh, no. Luego contesta y dice, hay que viajar, ¿no? Y no sé, el otro día lo dejé callado le dije, oye, ¿tú sabes a qué se refiere el himno mexicano con Maciosare? Y se quedó callado y le digo, no,
tú te quedaste callado, no supiste responderme. Él sabe todo, hermano, pero eso no lo supo. Pero hay gente que, hermano, tiene esa habilidad, pero sabes, hablar mucho no demuestra sabiduría de acuerdo a la Escritura, muestra necedad. El que es sabio, mira, habla poco, lo menos que se pueda. No se mete en problemas. Y no tiene que ver, hermanos, con el tema de que te quedes callado, ¿verdad? Calladito te ves más bonito, no. Sino tienes que saber cómo y cuándo hablar. Esa es la diferencia. Saber cómo y cómo hablar, hermanos, y cuándo saber opinar y cuándo decir. No, hermanos, como decíamos, no cuando no te piden siquiera la opinión. Las personas sabias piensan que antes de expresarse, hermanos, o sea, piensan antes de expresarse y evitan palabras innecesarias o dañinas. Ese es un hombre sabio. La prudencia, hermanos, es una señal de inteligencia. Ser de espíritu prudente implica tener dominio propio, especialmente en momentos de tensión o conflicto. El sabio no reacciona impulsivamente, sino que responde con calma y reflexión. Mira, el otro día, ya tiene algunos meses, fuimos a ver un América Pumas al estadio y me robaron mi teléfono los del Pumas. Eran del Pumas, hermanos. Me robaron el teléfono y Aarón se enojó mucho. Iba yo con mi hermano y mi cuñada por Samara, por quien oramos, y ellos, hermanos, saben temas de artes marciales, ella y mi hermano. Y ella es bien entrona, hermano. Cuando quieras un paro, hermanos, me dices y le digo. No es cierto. Pero es bien entrona. Y entonces vimos, porque ya saben el modus operandi, ¿no? Y entonces te empujan, me sacaron el teléfono y ya iba, hermano, sobre las personas, pero ellos eran varios. Y entonces la agarro y le digo, no, vente, porque ahorita pasamos de víctima a victimarios, ¿verdad? Pero tiene que ver con eso. ¿No te ha pasado que de repente estás en un problema y así de ya cállenlos, yo aquí con mi problema y ¿no? Ofreciendo solución? No, hermano, de acuerdo a la Escritura, mira, se puede volver un problema más grave cuando tienes una persona al lado que no es prudente, que no tiene calma, que no sabe guardar, hermanos, la compostura. También el silencio puede ser más poderoso que las palabras. En situaciones difíciles, guardar silencio puede evitar malentendidos, puede promover la paz, hermanos, y mostrar madurez espiritual. Y entonces yo cuando leí esto, hermano, a mí sí me gusta hablar, la verdad. ¿Para qué te digo que no? Sí. O sea, de repente somos muy prontos a opinar. Y siempre lo hemos dicho, cuando nosotros nos paramos acá y llega un tema a nuestra vida, el primero que le habla a Dios es a uno. Entonces yo decía, ¿cuántas veces les he platicado el tema, o el día que me llevaron ahí a los separos, hermanos, por andar ahí de imprudente, ¿verdad? Demostrando inteligencia, según yo. Y entonces, bueno, hay veces que Dios nos enseña de esa manera. Esto, hermano, nos lleva a tener algunas cuestiones presentes, a cómo poder, hermanos, llevar a cabo este proceso del que nos habla la Escritura. Tenemos que, hermanos, antes de hablar, preguntarnos, ¿es necesario? Mi opinión es necesaria, mi comentario es necesario, es útil. O sea, si estoy ayudando con mis palabras o estoy perjudicando, es bondadoso lo que estoy diciendo, estoy hablando para incitar a la paz o estoy hablando para hacer más problema en esto. Tenemos que preguntarnos, tenemos que practicar, hermanos, la escucha activa, entender, hermanos, a los demás antes de responder. Hace mucho tiempo escuché alguna dinámica, no sé si de repente te ha tocado hablar con alguien y ni te deja terminar las ideas, ya te interrumpió, ¿no? Yo tenía otro amigo y yo le decía, discutíamos precisamente, él era santero y sabía que yo iba a la iglesia
Y entonces él siempre me quería decir, y yo le decía, mira, tienes 5 minutos, te voy a escuchar 5 minutos, pero después quiero que me escuches 5 minutos, porque aquí parece un monólogo, o sea, tú me quieres estar dice y dice y dice y dice, y tú no me das oportunidad de hablar. Entonces yo le decía, te doy 5 minutos y te escucho, pero después tú me das 5 y yo voy a hablar y me vas a escuchar. Y entonces tenemos que preguntarnos, hermanos, y tener esa práctica de escuchar y de, hermanos, tratar de entender antes de responder algo a quien nos está confiando algo. Y tenemos, hermanos, que usar nuestras palabras para edificar a los hermanos, para edificar a la gente, no para destruirla. Hay un concepto en el mundo secular que dice, hermanos, siempre asociamos la crítica a algo malo, ¿no? Y entonces de repente decimos, es una crítica constructiva, ¿no? Y entonces nos fundamentamos en eso para poder de todos modos pegarle al otro. No, mi crítica no es destructiva, es constructiva. Y entonces tomamos la posición y empezamos a atacar, hermanos, de esa manera. Los proverbios, hermanos, que leímos tienen el énfasis de que nos enseñan que tenemos que aprender a dominar nuestra lengua. Tenemos que aprender a dominar nuestra boca. Eso, hermanos, cuando nosotros alcancemos eso, entenderemos, hermanos, realmente el significado de la sabiduría como la Biblia lo describe. Por eso la Biblia, hermanos, hace mucho énfasis y tiene mucha profundidad en esto, en el poder de la lengua y la importancia de dominarla. Mira, por ejemplo, dice la Escritura en Proverbios 18:21, no lo busques después si lo quieres apuntar, la lengua puede bendecir o destruir, dice la Escritura, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que decimos, hermanos, tiene consecuencias, sí las tiene. Sí hay consecuencias con lo que tú dices a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus jefes. Lo que dices tiene consecuencias. Así es que pensemos bien. Cuando nosotros, hermanos, aprendemos a controlar nuestra lengua es señal de madurez espiritual. Dice la Escritura en Santiago 3:2, si alguno no ofende en palabra, este es un hombre cabal, capaz también de refrenar al cuerpo entero. Hermanos, a veces queremos refrenar otras cosas y no podemos refrenar la lengua. Puede ser, hermanos, muy peligrosa si no se domina. Dice la Escritura en Santiago 3:6 y 3:8, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, llena de veneno mortal. Mira cómo describe, hermanos, la Escritura, el poder de las palabras, el poder de la lengua. Y también, hermanos, la religión sin dominio de la lengua es mala. Dice también Santiago, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión de tal es vana. Puedes decir y hacer lo que quieras, hermano, pero si no podemos controlar lo que hablamos y lo que decimos, hermanos, no estamos siendo maduros, nos falta mucho por avanzar. Por eso, hermanos, a modo de conclusión, hay algunas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, también de acuerdo a la Escritura. Mira, quisiera que fuéramos al libro de Proverbios, para ir cerrando. Proverbios 15, versículo número 4. Dice la Escritura, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Tenemos, hermanos, que aprender a hablar con sabiduría y con dulzura. Así tenemos que hablar, así nos tenemos que conducir, dulcemente, dulcemente. Pues yo cuando veo a la hermana Rosy le digo, ¿y su chaparrito? ¿Verdad? Su chiquito, o sea, Jonasín. Entonces, hay que aprender a hablar, hermanos,
con sabiduría y dulzura. Mira Mateo 12:37. Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás, ¿qué, hermano? Condenado. Solo por lo que decimos. Podemos ser justificados o podemos ser condenados. Por eso tenemos que evitar a toda costa, hermanos, estas palabras ociosas o dañinas hacia con los hermanos, hacia con la gente. Y por último, quisiera que fuéramos a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice la Escritura, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué, hermanos? Refrene su lengua. Si te va mal, una de las razones puede ser esta, que hablamos de más, que decimos cosas que no van. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Eso es estar afilado. Es estar preparado, hermanos. Por eso la Biblia nos advierte sobre el mal uso, hermanos, de la lengua. Y nos invita a que nosotros usemos nuestra lengua como un instrumento de bendición, hermanos, de sabiduría y de amor. Así es que si en algún momento tenemos algo de qué hablar, hermanos, habla la palabra de Dios. Habla conforme a lo que Dios dice. Si te vas a acercar al hermano, no le des tu opinión. Dile lo que Dios piensa al respecto. Si tú tienes la respuesta y la tienes en la Escritura, hermanos, omitamos nuestras palabras. Hablemos lo que Dios dice. Termino con Hebreos 4:12. Sé que es una porción de la palabra que conocemos bien. Y dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de ¿qué, hermanos? De 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que el día que tú pienses, hermano, que tú creas que alguien necesita una palabra, háblale de Dios. Háblale de la Escritura. Háblale de lo que Dios, hermanos, haría ante esa situación. Aquí está la respuesta a todo, hermano. Nosotros no necesitamos descubrir el hilo negro para ayudar a alguien. Dios, hermanos, nos ha dejado su palabra y nos ha dicho, hermanos, qué es lo que necesita de cada uno de nosotros. Así es que, hermano, yo te invito a que hagamos una oración y le digamos al Señor, Señor, ayúdanos a estar afilados, preparados, a ser prudentes, Señor, a hablar con amor y a hablar, hermanos, de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que nos permites reflexionar acerca de tu palabra, Señor. Gracias te damos porque cuando somos confrontados, Dios, a través de ella nos damos cuenta de lo mucho que nos hace falta caminar y aprender de ti, Señor. A veces, creyéndonos sabios, nos hacemos necios, Señor. Perdónanos,
Tenemos que aprender, Señor, a que dependemos completamente de ti, que la sabiduría viene de ti y que como veíamos hoy, Señor, la sabiduría tiene que ver, a diferencia de lo que muchos creen y muchos dicen, de ser prudentes, de guardar silencio, de saber cuándo hablar, de cómo hablar, de qué decir, Señor, y sobre todo de hablar de ti. Que ese, Señor, sea siempre nuestro pensar y nuestro sentir, el hablar de ti y no de nosotros, no de lo que pensamos ni de lo que creemos, Dios. Muchas cosas, Dios, se pueden tornar tan complicadas y tan difíciles por lo que alguien dice, por lo que alguien puede comentar acerca de otra persona. Perdónanos, Dios, si en algún momento hemos hablado de más y hemos hablado, Señor, de nuestro hermano. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a poder entender que solamente tú, Señor, eres quien puede juzgar a las personas. Nosotros no. Nosotros no tenemos esa capacidad, ni tampoco, Dios, nos has mandado a eso. Perdónanos, Dios, porque tal vez muchas veces lo hemos hecho y nos hemos hecho necios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Haznos hombres y mujeres prudentes que te busquen y que te escuchen a ti. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga. Así dejamos el lugar.